Lo que sí observé y también pude observar desde ese punto de vista fue el linaje ahí, o sea, personas que me rodeaban, pues lo podría llamar la gente comúnmente como ángeles, emisarios de algún mensaje, O guardianes. sea, a la hora de que ya habías nacido, ¿no? Sí, correcto, cuando Ajá. este, tomas conciencia de todo eso, empiezas a sentir todas esas sensaciones tan abrumadoras y finalmente yo me di cuenta que ellos son los que te contienen en ese momento. Oye, pollo, ¿Qué ¿alguna pasó? vez te has preguntado si existen personas que tengan recuerdos anteriores a esta vida y también personas que recuerden el momento en que nacieron? Ay, se está bien canijo, ¿eh? Porque, pues yo en sueños, pero así, gente que se acuerda, yo creo que solo los niños. Hay unos niños que sí dicen cosas muy interesantes. ¿Tú sí tenías recuerdos y los tienes todavía o no, solo en la infancia o cómo estuvo? Fíjate que cuando era más joven, cuando era más niña, tenía ciertos recuerdos yo me sorprendía la cantidad de cosas que podía recordar estando muy pequeña. Por ejemplo, yo en cierto momento podía recordar cuando estaba en el andador, los gestos de mi abuela, los gustos de ciertas comidas, y cuando era adolescente se me hacía sumamente extraño. Después hubo un tiempo de crecimiento en mi vida y empezaron a venir más y más esos recuerdos. Yo creo que son cosas que estaban ahí como reprimidas, que estaban ahí guardadas, y más o menos cuando tenía como 25, 26 años empecé a recuperar muchos de esos recuerdos, ¿sabes? Qué raro. Porque sí, no, yo todos mis recuerdos así como que de la infancia están pues muy borrosos, pero sí he visto personas que dicen que hasta se acuerdan, por ejemplo, de cuando los estaban acunando, de cuando los cargaban, de cuando así la abuelita les ponía la cobijita. Una vez una persona me dijo que hasta recordaba en su cuna como el árbol de la casa de su abuelita, lo movía el viento y tenía como flores y así, y yo, no inventes, o sea, yo tengo dos que tres recuerdos del kinder y ya, ¿no? Pero entonces, ¿tú qué recuerdas más allá? Porque aparte de la infancia, digo, pues eso pues depende de las características de memoria de cada quien, ¿no? Hay quien tenga memoria muy buena y otros que somos de memoria de teflón, pero desde el nacimiento o antes del nacimiento, ¿te acuerdas de algo? Sí, 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 cuando yo tenía 25, 26 años empecé a entrar muy de lleno ya a explorar la espiritualidad, no viéndola como un tema religioso, sino viéndola como un tema que es espiritual, concibiendo la idea de que todos somos espíritus habitando en un cuerpo. Cuando yo empiezo con toda esta ideología, cuando empiezo a vivir de esa manera mi vida y enfocarme más en lo que soy ahora, que es un terapeuta holístico, empiezan a despertar, o más bien empiezan los recuerdos de esos recuerdos, extrañamente, ¿no? Ujú. La primera experiencia que tuve fue estando en la sala de la casa de mi mamá. Estaba un día yo sentada en la tarde, cerré mis ojos y ¡pum! Vino el primer recuerdo, ¿no? Más bien, empecé a ver una imagen que yo no entendía por qué estaba viendo. Era un lugar, vi a una pareja que estaban teniendo pues intimidad y todo eso. Vi las características de ese lugar y se me hizo muy curioso porque es un lugar que yo nunca había visto en mi vida, ni había visitado en mi vida, ¿vale? Entonces yo fui a preguntarle a mi Oye, no mamá. voy a hacer un motel, ¿eh? No me salgas con No, eso. no, no, para nada. Fui a preguntarle a mi Y mamá. nunca lo he visitado en mi vida. Fui a preguntarle a mi mamá y le dije, oye, yo creo, o se lo dije con toda la certeza, ¿no?
Digo, yo fui concebida en un lugar así, con estas características, tú tenías tales sentimientos, mi papá tenía tales sentimientos, estaban experimentando estas situaciones de esta manera. Y bueno, la cara de susto de mi mamá fue enorme, porque me dijo, yo nunca te había platicado de eso es algo muy íntimo, ¿cómo es posible que lo sepas? Y yo quedé sorprendida, ¿no? Dije, wow, bueno, ¿y por qué mi mente me llevó a ese momento, O ¿no? sea que cuando estamos en Cuchicuchi, cualquiera de nosotros no es tan privado como Como parece. pensáramos que podría ser. Finalmente, finalmente todos esos recuerdos se quedan grabados como en una mente universal a la cual todos podemos tener acceso en algún punto de nuestra existencia, ¿no? Y eso es lo Y, que o sea, y ese recuerdo, o es sea, muy sería como que curioso. tú estabas como ahí, digamos, como, porque muchos piensan que cuando no tenemos cuerpos tenemos forma de orbs, ¿no? Así como esferitas, como nuestros campos. Entonces, probablemente tú andabas ahí como flotando diciendo, ah, que hay una oportunidad o algo así, o ¿cómo lo interpretas? No, de hecho yo lo que experimenté fue lo siguiente, o sea, yo estaba como entre las sombras y yo sabía que, o sea, es como si yo estuviera viendo una película. ¿Sí me entiendes? Como estar observando a terceros realizar una acción. Sin embargo, pues yo no tenía nada que ver en el entorno o nada que estaba haciendo o intervenir, vaya. Yo únicamente fui un observador de ese momento. Será, pero dices que ahí fuiste concebida, ¿no? Entonces, Sí, no era como que fuera tan pasiva tu participación, sino que, pues, yo creo que tu parte de ti estaba viendo la oportunidad de encarnar ahí, ¿no? claro, ya estaba ahí una fuerza, yo la llamo electromagnética, atrayendo ese potencial, atrayendo esa alma o esa conciencia, más bien esa conciencia a esa situación, siendo copartícipe. Entonces, imagínate lo que es saber que todas las conciencias de nuestros pequeñitos que nacieron de nosotros están también experimentando esos momentos, viendo que quizás hay temor, a veces hay tristeza o a veces hay mucho amor, mucha pasión, muchas cosas, ¿no? Y todos nosotros creo que venimos a este mundo sabiendo todo ese tipo de cosas. Bueno, Sí. déjate, Es sigo como, oye, platicando. como las pinturas de Alex Gray, que vean Ujú, estas pinturas que se llaman, mirrors en inglés o espejos. ujú. Y hay una pintura donde precisamente una pareja está en unión íntima y están así como unos círculos de energía y aparecen unos pequeñas figuritas donde están representadas las almas de quienes van a nacer y por otro lado las almas de los ancestros que están también tejiendo toda la descendencia. Entonces, cuando lo ve uno dice, ah, caray, pues entonces están ahí de chismes, ¿no? Tanto las nuevas que van No, a venir no, y como los aparte uno piensa antepasados. y aparte uno piensa que es cosa de dos y resulta que es cosa de muchos, ¿no? Porque Pero también con lo está que me comentas, o sea, ya se convierte más real, ¿no? Porque uno puede pensar, ah, pues esa pintura es solo arte y ya estás claro. representando algo, pero aquí ya se trata de un recuerdo que Sí, aparte confirmaste con tu mamá. así es, efectivamente. Luego pasó un tiempo después y no sé, cuestión de 2 o 3 meses y empezó a destaparse otra cosa más. Ah, caray. Todo mundo piensa que la muerte es algo terrible, algo doloroso, porque dejas de ver a las personas que amas, dejas de interactuar con ellas en este plano. Generalmente es causada por algún tipo de accidente, enfermedad o situación, ¿no? Pero tal vez todas las gentes no concebimos que nacer es igual de violento que morir. No, sí. ¿Sí me entiendes? Yo creo que por eso se borran ese tipo de recuerdos de la conciencia de la gente, porque tenemos como que la idea de que la madre es la que pone todo el esfuerzo para que alguien venga a este mundo, ¿no? Ujú. Porque es la que puja, la que realiza el esfuerzo para que lo nazca. Y no es cierto. Nosotros El bebé es un shock, yo creo también, o sea, llegar a sí, este mundo. Yo lo vi sí, ahora que nació mi hijo, o sea, llegas tan indefenso, no sabes qué onda,
estabas tan calientito adentro y todo de repente, pum, un montón de sensaciones, ese era abrumador. Es totalmente abrumador. Bueno, mi siguiente recuerdo fue ese. ¿Eh? De repente empecé a ver otra vez esa escena, pero no solamente eso, sino a sentir qué se siente por primera vez que el aire entre en tus pulmones, cuando antes había líquido y ahora lo que sientes es que algo te quema y no comprendes ni qué es, y es la entrada del aire. ¿Sí me ¡Wow! entiendes? Que tú empieces a sentir frío, porque yo vi la sala de expulsión en ese momento, teníamos mosaicos blancos, que te tomen con pinzas de la cabeza, Ah, sí, ¿sí? sí, a ti te Porque mi tocó eso, ¿no? nacimiento, después lo confirmé nuevamente con mi madre, fue por forceps. Mi mamá estaba totalmente anestesiada, según me comenta ella, y sí, yo lo alcancé a percibir. Y lo más interesante, o sea, la primera vez que sientes un gruñido de tripas, la sensación del frío, la sensación de ya no sentirte como unido a ese lugar donde estabas, ¿sí me entiendes? Porque aparte ese lugar es perfecto, tiene la temperatura correcta, ni frío ni calor, tiene todas las características que una persona podría llamar perfectas. Y la conciencia viene de experimentar toda esa perfección y no tener sentidos, porque no sientes dolor, no sientes hambre, no sientes absolutamente nada, solamente existes. ¿Sí? Y de repente es un gran shock empezar, no sé, no, es más, no se podría ni comparar con la sensación de cuando te golpea una ola en el mar, pero podría ser algo equiparable, vaya, esa sensación de sentir frío, de sentirte desorientado, de sentir tu cuerpo por primera vez. Sí, sí, sí. Y ahí experimenté esa parte que me decías, de la pintura de, de este de Gray, ¿me dijiste? Sí, de Alex Gray. Alex Gray, que lo que sí observé y también pude observar desde ese punto de vista fue el linaje ahí, o sea, personas que me rodeaban, pues lo podría llamar la gente comúnmente como ángeles, emisarios de algún mensaje, O guardianes. sea, a la hora de que ya habías nacido, ¿no? Sí, correcto, cuando Ah, tomas conciencia de todo eso, empiezas a sentir todas esas sensaciones tan abrumadoras y finalmente yo me di cuenta que ellos son los que te contienen en ese momento. o sea, Entonces es y bien pero ¿cómo interesante. los recordaste, los percibiste en ese, o en ese recuerdo, cómo eran? Digamos, eran como personas normales, como algo brilloso, como un fantasma, ¿cómo? No, eran cuerpos luminosos, pero Mm, realmente no tenían unas facciones, no tenían rasgos de alguna manera, ropa, simple y sencillamente sí, eran cuerpos luminosos y te desprenden tanta luz que no es posible como definirlos. ¿Sí pero me tú, o entiendes? sea, ¿cómo es que identificaste que eran como ancestros o guías o algo? O sea, ¿qué sentías para percibir eso? Primero sentía todo esa contención, sentía todo ese cobijo. Y el mensaje era ese, o sea, estamos aquí para protegerte, para que tengas un buen comienzo. Mm, Y lo que yo entendí después es que ellos están presentes en todo los nacimientos, pero también están presentes cuando desencarnamos aquí en este plano. Y ay, qué entonces, bueno. con ese recuerdo, entendí que el nacer y el morir son simple y sencillamente dos extremos de la misma agujeta. Sí. Y eso fue algo, pues maravilloso porque sabes que finalmente siempre estás acompañado, que nunca estás solo, que estás siendo contenido, aunque los procesos puedan parecer difíciles o aunque puedan parecer muy abrumadores. Esa es la palabra, es algo abrumador. Que cambies de un estado de conciencia a otro es muy abrumador. De repente, cuando falleces, estás totalmente acostumbrado a la propiocepción, a sentir, a respirar, a oler,
a percibir. Y lo A dejas de tener. comer. Oye, Sí, luego dicen, ¿no? Que tenemos apegos a la comida, a la bebida. Otros tienen claro, algún vicio como cigarrillo. claro. Híjole, está cañón. O el sexo. Sí, todo lo que implique una experiencia, ¿no? Y mucha gente pensará que también los apegos más fuertes son quizás a los bienes, porque pues nuestro mundo de repente se maneja de forma muy material. Pero no, realmente muchas veces se quedan con los apegos a los amores que no pudieron concretar, con apegos a situaciones que no pudieron experimentar o que les gustaba demasiado experimentar y ya no van a poder. Sí, sí, o muchos te digo a lo más básico, o sea, la comida, la bebida y el sexo son muchas razones por las que yo he percibido que hay apegos al morir. Sí. Y Aunque no haya otros dramas más trascendentales. Imagínate, estás acostumbrada a que todos los días comes, todos los días, no sé, haces algo que te gusta en cuanto a tus sentidos, satisfacer tus sentidos y de repente ya no. sí, No sé si has visto esta incluso película del brasileño, de Javier, ¿se llama? Chico Javier. Javier Chico, sí, 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 Y claro, que se Chico Javier llama tiene esa Nuestro película, Hogar. Nuestro Hogar, exacto. Y cuando Correcto. llega este cuate en esa representación al otro lado, la Sí, comida es como una sopa sin sabor, ¿no? claro. Que solo es para darte energía y en realidad no tiene sabor a nada. Y él así como de, bueno, casi, casi, ¿dónde están los pollos rostizados? ¿Dónde están los tacos? Los pastelitos, por favor. Y para muchos eso era como fastidiante o sí algo que fastidiaba el no tener sabores. Pues puede Sí. ser. Y ahora es lo mismo de abrumador, porque empiezas a conocer sabores uno tras otro, pero también te digo, es la sensación del aire en los pulmones, la sensación del frío en la piel, la sensación de que te crujan las tripas por primera vez. Nunca habías experimentado el hambre y ¡pum! Empiezas a experimentar lo que es un dolor de estómago por tener hambre. Es Ujú. así de wow, o sea, cómo puede cambiar las cosas en un momento a otro, ¿no? Entonces son como procesos inversos, pero son procesos que son, te digo, las dos extremos de una misma agujeta. Bueno, Oye, déjame y te antes platico de, algo más. sí, a Ah, ver, sí, 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 déjate platico algo más que todavía viene a confirmar más lo que, otro detalle más, ¿no? Ese tema de qué hacemos antes de venir aquí. Un poquito, vamos a platicar de eso, ¿no? ya, ya, ya. Fíjate que a mí me sucedió que yo no me di cuenta luego, cuando concebí a mi hijo, cuando estaba embarazada, Mm. ¿sí? Yo era una persona que iba al trabajo en una bicicleta y ese era mi medio de transporte, ¿no? Del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo. El punto es que en cierto momento yo empiezo a percibir una compañía extra cuando voy en esos trayectos en bicicleta. Y era muy curiosa esa presencia, ¿no? Porque aparte tomaba la forma o el holograma de un niño, con la piel muy blanca, el pelo oscuro, muy oscuro, y se me quedaba viendo intensamente. Y yo decía, bueno, pues, esta pobre alma en pena, ¿qué tiene? ¿Qué quiere? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no se O sea, comunica? literalmente tú se tenías así como la capacidad de verlo así tipo holograma. Sí, sí, no lo podía ver como un niño de carne y hueso, obviamente, pero sí lo podía percibir así como ponen los fantasmas en las películas, ¿no? Y yo sabía, iba flotando a mi lado en la bicicleta y decía, bueno, esto no es normal, no es común, vaya, ¿no? No, no, y no cualquiera tiene ese tipo de percepción, ¿no? Aun cuando estuviera ahí, muchos no No, encuentran. no, y el chiste es que pasaron 2 meses, yo no sabía nada de esta situación, yo seguía en el limbo, seguía diciendo, bueno, pues esta almita que quiere, qué espera de mí, o cómo le puedo ayudar, o qué puedo hacer, ¿no? Aunque Así, también, le prendo una veladora, le hago sí, claro, ¿qué, aunque qué, qué también hago? con ¿Qué hago? miedo, ¿no? Porque dices, ay, bueno, no es común experimentar ese tipo de cosas. Claro. Bueno, pues a los 3 meses me doy cuenta, cachacuás.
estás Chan, chan, chan. embarazada. Y entonces todo empieza a cobrar sentido. Ujú. Y entonces yo percibo esa parte de él acompañándome en todo momento, no como algo que estaba no meramente conectado a mí, sino como a la expectativa, la conciencia. ¿Sí me entiendes? A O ver, sea, ¿cómo? dentro del cuerpo mío estaba sucediendo un proceso de formación del bebé, de sus órganos, de todo eso, pero la conciencia aún no se colocaba totalmente dentro de ese nuevo envase, dentro de esa nueva unidad biológica, por Ujú, llamarlo de alguna manera, ujú. sino que esa conciencia estaba velando por el correcto desarrollo de ese nuevo organismo que iba a habitar después. Mm, Eso fue lo que yo entendí en ese pero momento. ya están conectados. Ya están conectados de alguna manera, aunque no estaban 100% acoplados. Eso No, yo lo porque no experimenté. hay todavía un acople a nivel físico, Exactamente, eso lo pero experimenta uno sí, cuando nace. pero sí hay una fuerte conexión, o sea, ya están implantados Claro, ahí, ya te claro, acompañan. ya están ahí todo el tiempo. Ujú. Incluso mucha gente me decía, es que va a ser niña y se ve como que es niña. Y yo estaba 100% segura, yo lo veía, te digo que ya llevaba meses viéndolo conmigo, y no, él es un niño, Uh, él es un niño. Y todo el tiempo yo sabía que él era un niño. De hecho, yo creo que ese, como sexto sentido, nos pasa a las madres, ¿no? A lo mejor algunas no lo perciben como yo lo pude, como tuve la fortuna de haberlo percibido en su momento, pero sucede. Y las madres de alguna manera sabemos qué es lo que está pasando con ese ser, si se está desarrollando bien, si algo como que no anda tan bien como pensáramos, y sabemos tal vez con qué incluso qué definición de género va a tener, ¿no? Esa personita, si va a ser un niño, una niña. Las madres sabemos. ¿Por qué? Porque ellos ya están ahí presentes, ya están manifestándose de alguna manera. Su campo energético ya está ahí pegadito al nuestro, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo este tipo de experiencias a mí que tuve que he tenido a través de la vida, me han dado esa visión de lo que sucede en este tipo de situaciones, ¿no? Y la Mm. verdad estoy muy agradecida no sé, conmigo misma quizás, con un ser superior, por permitirme experimentar este tipo de cosas y poder comprender más allá, que lejos de solamente estar pensando que somos seres finitos, que somos seres temporales, tener la conciencia y la información de que somos seres atemporales, que somos seres infinitos, que somos seres magníficos. Pues sí, sí son cosas muy, muy raras, muy inexplicables. Yo, por ejemplo, de niña, me acuerdo que platicaba cosas muy raras. Por ejemplo, yo decía que venía de Nox y que el universo era infinito, pero tenía forma de esfera. ¿Por qué? No lo sé, pero así, así esas cosas platicaba yo así. Y no, o sea, no tenía ni de dónde, porque no había nada, un programa o algo que dijera eso. También me acuerdo muy bien que como entre la etapa de 4 o 5 años, yo me miraba mucho al espejo y decía que este no era mi Era yo. cara. Sí, Ajá, decía, me quedaba viendo a los ojos, decía, es que así no era, así no era. Y así, y es que no soy yo, ¿no? Y cosas así. Sí. Entonces yo creo que son como remanentes pues, de que vienes de otro lado. Y De otro tiempo, de otro espacio, de otra dimensión. quién sabe, quién sabe. Y con mi hijo, pues sí, también, ahí fue en otro tipo de experiencia, porque yo no tengo la capacidad de ver, tengo la capacidad de percibir, de sentir, pero no ver, así como tú, ¿no? Como hologramas o así, o tipo fantasma, pues Sí, no, no se me ha dado, pero sí de percibir, y en una ceremonia que tuve, porque pues estaba yo pidiendo precisamente por tener este bebé,
ahí sí pude percibirlo en mi mente y ver en mi mente que me decían, era como un círculo de abuelas que me decían, mira, y empezaron así a señalarme y yo seguía así con mi cabeza y tenía yo los ojos cerrados, pero todo lo estaba viendo en mi mente. Y me decían, mira, 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 mira. Y pasó un niño y varón, desnudo, de chiquitito así, pues igual Sí. como de 1 año, yo creo, pero ya corriendo así. Y luego, como iba desnudo, pues yo luego dije, es niño. Y me dijeron, mira, 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 es tu hijo. Y me dijeron, te vamos a ayudar. Y empecé a sentir como tejían y tejían, algo tejían alrededor de mí, todas las abuelas, todo. Y desde ahí yo estuve clarísima, así dije, o sea, mi hijo viene pronto. Y después de esa ceremonia, fueron 2 meses, dos Sí. meses y medio más o menos, y quedé embarazada. Y yo desde el principio estaba bien, bien clara que era niño, yo lo sentía desde muy, muy tempranas semanas, moviéndose así como renacuajito adentro, cuando supone que te dicen que todavía no lo Sí, percibes, hasta la de semana hecho, las 14. primeras semanas ni siquiera se percibe el movimiento porque en realidad no hay como tal un movimiento, hay un latido cardíaco, quizás Muy chiquito. pudiera, si alguien es muy sensible, pudiera llegar a sentirlo. Sin embargo, no eres la única persona que ha experimentado esto y que menciona que ha sentido, ¿no? Ese movimiento. Hay Sí, yo lo personas sentía que como un renacuajito y me hacía reír, me hacía sonreír, me sentía muy feliz, muy alegre. sí, y es un niño muy alegre, además. Ay, sí, actualmente sí. Sí, Sí, y yo creo que este tema da para más porque creo que podemos dejarlo para el siguiente podcast acerca ya de no solo en este momento del embarazo y el nacimiento, que es ya cuando prácticamente pues estamos encarnando, ¿no? Desde la concepción, el embarazo y todo, sino más atrás ya a lo mejor desde esa transición, antes de decidir encarnar, hay personas que tienen recuerdos de eso también y de vidas pasadas. sí, Entonces, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahorita es más la cantidad de niños que van llegando a este mundo que ya empiezan a conversar más acerca de ese tipo de situaciones, que las están viviendo, que las están manifestando y que, bueno, hay muchísimos casos, te digo, cada día se ven más y más y más y más casos de niños que tienen este tipo de recuerdos y este tipo de situaciones donde saben que estuvieron en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio, que sus cuerpos eran diferentes, que ellos eran nombrados de una manera diferente y que ahora están en una situación pues totalmente diferente que en otro momento, ¿no? Sí, el día de hoy tocó hablar de las experiencias personales, pero es un tema que es muy, muy grande, tanto qué es lo que pasa antes de nacer, y sigue siendo un tabú también lo que pasa después de que nos vamos de aquí, ¿no? claro, sí, esos temas también hay que platicarlos y conocer bien las experiencias personales, ¿no? Porque creo que, o sea, a lo mejor podemos también meter un poco de teorías o un poco de casos que hayamos leído o demás, pero todo sigue siendo un misterio, ¿eh? O sea, de una cosa estoy segura de que estas cosas existen, pero de que haya un solo marco que defina todo, yo creo que no lo podríamos acotar así como decir, mira, esta es la verdad y todo pasa exactamente así, ¿no? O sea, creo que hay ciertas líneas, ciertos trazos que nos dan los tips de, mira, esto existe y quizá va por aquí el asunto, pero todavía hay muchos detalles de esos procesos que quizás o no recordamos o no sabemos o no tenemos al 100 pues, la certeza, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos viviendo esta experiencia humana y como humanos, esos extremos, ¿no? Como tú dices, tanto del nacer y el morir, pues se nos olvidan, porque mientras estamos viviendo, pues rápido se nos olvida el nacimiento. Y mientras vamos viviendo la vida, pues no queremos ni saber qué vaya a pasar más para allá, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, Y es como lo vivimos desde la experiencia humana,
tampoco llegas y hay mucha gente que piensa que existe un destino, hay gente que piensa que no es así, que nosotros forjamos nuestro propio destino. Entonces, wow, es un tema muy extenso, muy amplio, ¿no? Así Y es, pues yo creo que lo vamos a ir desmenuzando próximamente ahí en cachitos en los próximos capítulos. ¿Cómo ves? yo creo que sí tiene que ser así. Y también trayendo más material, más historias acerca de experiencias que se están viviendo en esta parte del mundo o en otras partes del mundo que están documentadas incluso, ¿no? Que donde, pues un niño decía que era tal cosa y fueron a tal lugar y vieron que sí era cierto que existía esa casa, ese domicilio ya, digamos, ya con evidencia más sólida, ¿no? Claro, claro, pues vamos a estar compartiendo todas esas historias. Y Recuerden apoyar nuestro canal que está comenzando. Denos un like, suscríbanse para que le lleguen las notificaciones de los nuevos programas y compartan, por favor, apóyennos este pequeño canal. sí, y también yo les pediría que compartan sus experiencias en los comentarios, déjenos sus experiencias. Quizás son cada vez más las personas que están viviendo este tipo de cosas que pudieran parecer sorprendentes, pero que se están empezando a convertir en experiencias comunes, que todos vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas y que cada vez hay más y más relatos. Nos encantaría, bueno, a mí me encantaría saber a quién más le ha sucedido este tipo de fenómenos y de qué manera los han afrontado y cómo los han vivido, cómo los han experimentado. Así es. Quizá podemos empezar el próximo capítulo con los comentarios. Oh, sería una cosa muy interesante poder ver a Exactamente, más estaría personitas excelente. ahí que han experimentado las cosas también de esta misma manera. Muy bien, pues nos vemos en el próximo capítulo, pollos. Bye. Bye.